Bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos continuando con nuestro estudio sobre los 10 mandamientos. Hoy tenemos el tercer programa ya sobre los 10 mandamientos y hoy vamos a trabajar sobre el segundo mandamiento que resumido dice: no te harás imagen ni la adorarás. Esto brota, y quisiera leer el texto completo del segundo mandamiento, que dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto está en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 4 al 6. Creo que es importante que nosotros entremos al estudio de este mandamiento, pero quisiera decir algo importante. Los primeros 4 mandamientos de estos 10 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Así que ustedes se dan cuenta que estamos trabajando básicamente los primeros 4 mandamientos van a tener que ver con nuestra relación con Dios. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, porque Dios está estableciendo las normas de la forma en que nosotros nos debemos relacionar con Él. Y por supuesto, esta relación implica que no vamos a hacer ningún tipo de imagen, ya fuera de Dios o de cualquier otra cosa. Aquí dice: nada que tenga semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que cero imágenes, 0 ídolos. Y la segunda cosa es: no te inclinarás a ellas ni les rendirás culto. Creo que es importante que nosotros miremos esto, porque toca el problema del corazón humano con relación a Dios, o al que cada quien pueda pensar que es Dios. Pero hay algunas cosas que debemos notar, y es que el corazón del ser humano tiene una tendencia natural hacia crear elementos visibles de su Dios. Crean una serie de cosas, imágenes, hacen cuadros y en sus tradiciones todo el mundo está levantando este tipo de cosas. Nuestros ancestros, los mayas, tenían un sinnúmero de ídolos. Y yo creo que es importante que nosotros miremos esto, porque quiero decirles que esto forma parte de la cultura de nuestra nación. Y yo creo que es importante que nosotros notemos esto, porque fíjense que la cultura tiene que ver con culto o nuestra forma de adorar. Y la cultura guatemalteca, de manera específica, y obviamente culturas de muchos otros países, en sus habitantes ancestrales, practicaron algún tipo de idolatría o de ocultismo. Eso trae un problema bastante grave, porque se ha deificado la naturaleza, las cosas, las personas, los ángeles. Cualquier cosa que la persona decida adorar cae bajo este mandamiento. Y yo creo que nosotros debemos tener cuidado a la hora de mirar esa situación. Yo me puse a averiguar en la Biblia cuál era el pecado más grande que nos revela Dios. No sé si ustedes han pensado en eso, pero inmediatamente uno se da cuenta que la Biblia pone como el pecado número 1 la idolatría. El pecado número 2 tiene que ver con la perversión sexual.
son los dos pecados más grandes que nosotros miramos en la Biblia. Así que ustedes pueden darse cuenta de lo profundo que esto es, porque nosotros podemos hablar de todas las aberraciones sexuales de nuestra sociedad, pero el principal problema no es ese, sino que es la idolatría. Es que a veces el hombre no tiene ninguna imagen de alguien, pero empieza a idolatrar a sus hijos, o empieza a idolatrar a sus animales, o cualquier cosa. Nosotros miramos esto y debemos tener cuidado, porque al mismo tiempo que este mandamiento tiene maldición, también tiene bendición. Y entonces nosotros debemos ver cuál es la circunstancia en la que estamos para poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Algo que es importante notar es que en la Biblia aparece muchísimas veces el elemento idolatría igual a adulterio. Es decir, Dios pone como ejemplo de una idolatría el adulterio, y es porque obviamente se traiciona. Si en una pareja alguien comete adulterio, está traicionando a su pareja. Pero si nosotros mezclamos a nuestro Dios con imágenes o con cualquier otra cosa, entonces estamos cayendo en un adulterio espiritual. Y eso es lo que nosotros debemos cuidar. Debemos garantizarnos que vamos a obedecer, porque amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Vamos a traer al recordatorio nuestro el principio que hablamos ya, de que Jesús nos enseñó que los mandamientos tienen una interpretación de un cambio de corazón, es decir, nacen de adentro. No es una obediencia ciega que debemos ejecutar por nuestras propias fuerzas, sino que nace un amor por Dios tan profundo que no queremos herirlo, ni dañarlo, ni golpearlo. Y por supuesto golpearlo es golpearnos a nosotros mismos. Pero permítanme entrar al punto de la idolatría y sus consecuencias. Además de que la idolatría es un adulterio espiritual, tiene un peligro latente en relación con la actividad demoníaca. Esto creo que debemos tomarlo muy en cuenta, porque cuando nosotros miramos la situación, regularmente la adoración falsa siempre cae en aspectos idolátricos y como resultado relaciones demoníacas. El apóstol San Pablo, cuando hace referencia a las personas que adoran ídolos, él dice, no es al ídolo al que están adorando, sino a los demonios. Llega al extremo de decirnos ese punto para advertirnos a nosotros lo peligroso que es. Cuando Dios nos advierte a nosotros que no debemos tener imágenes, no debemos tener ídolos, ni mucho menos adorarlas, nos está metiendo en un campo de protección para que nosotros no tengamos problemas a nivel del campo demoníaco. Porque al igual que hay un reino de Dios, hay un reino de las tinieblas, gobernado por Satanás y actuado por sus demonios. Y eso ha afectado muchísimo a nuestra sociedad. Déjenme decirles, es significativo el hecho de que cuando nosotros tenemos una sociedad basada en principios de adulterio, siempre hay retraso, no hay prosperidad y falta mucho la bendición. Al contrario, cuando nuestra sociedad se centra en los principios de la palabra de Dios y el hombre ha tenido una entrega completa a Dios, hay niveles sociales de prosperidad. Yo creo que Dios nos protege a nosotros, pero al mismo tiempo nos libra para que nosotros entremos a una dimensión diferente de vida, en donde no haya estorbos de nivel espiritual que puedan hacer que nuestra vida falle.
Eso significa que el Padre que nos ama, el Dios protector, tiene cuidado de nosotros para librarnos de esa actividad demoníaca que existe en el mundo y que por causa de la cultura nosotros podemos caer simplemente en la costumbre de hacer las cosas que hacían nuestros antepasados. Yo creo que ese es un punto bien significativo y bien importante, porque puedo decir que hay cierto arraigo al corazón a cierto tipo de ídolos, a cierto tipo de imágenes, por razones culturales. Y las personas tienen miedo de soltar eso, porque tienen miedo de que Dios les falle. En lugar de mirar la palabra de Dios, ver qué es lo que Dios dice y obedecer a Dios sobre todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuál fue el pensamiento de nuestros antepasados y tomar la decisión de aceptar lo bueno y rechazar lo malo. Y de una manera específica, aceptar lo que es de acuerdo a la palabra de Dios y rechazar todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, hay una necesidad imperativa en nosotros de abandonar ciertas cosas de nuestra propia cultura para adoptar la verdad de Dios y la cultura de Dios. Esto es muy significativo para nosotros, porque nuestra vida depende en su relación con Dios de que nosotros podamos hacer las cosas como se debe. Y eso establece una buena relación y una buena comunicación con Dios. Tengamos cuidado con las tradiciones familiares, con las tradiciones sociales, especialmente yo lo digo en términos de nuestro pueblo indígena. Siempre ha estado atado a sus tradiciones y costumbres. Y gran parte del problema que se desarrolla en nuestro país es que no hay prosperidad precisamente por eso. Y ha sido transmitido a generación tras generación. Y eso nos tiene atados a nosotros, a una función, como dicen los políticos, de un país tercermundista. Yo creo que debemos entender esto y debemos caminar hacia la obediencia a Dios. Déjenme describir algo de lo que el texto bíblico nos dice. La idolatría causa molestias en Dios, causa enojo de Dios, porque se trata de adulterio espiritual. Entonces, nosotros debemos saber que todo acto de adoración a cualquier cosa que no sea el Dios verdadero causa molestia, enojo y rechazo de parte de Dios. La segunda cosa es que la Escritura nos dice a nosotros que aquellos que practican estas cosas traen una maldición de tipo hereditaria hasta la tercera y cuarta generación. Así que nosotros vemos que la idolatría va a traer sobre nuestros hijos, nietos y descendencia completa una maldición. Y yo creo que nosotros no queremos que esto suceda. Entonces, vemos eso como algo importante en nuestra vida. El otro aspecto es que la idolatría Dios la toma como un aborrecimiento y un rechazo total a su persona. Si nosotros miramos eso, entonces tenemos que darnos cuenta de que aquí hay algo que nosotros debemos cambiar en nuestra vida, si es que todavía queda algo de idolatría en nosotros. La idolatría también llega al nivel del espiritismo y pretende manejar el mundo espiritual a través de demonios. ¿Cuánta gente dice yo quiero hablar con fulano de tal que murió y voy a ir donde un espiritista para que me llame al muerto y pueda yo tener alguna información? Déjenme decirles, eso está prohibido por Dios. Y está prohibido porque causa una complicación severa en la vida de las personas. Especialmente cuando ya se trata
de situaciones directas con demonios, la gente resulta poseída y con problemas severos, y todo eso repercute en sus familias. Yo he tenido experiencias bastante abundantes con respecto a familias que han practicado este tipo de cosas y el resultado ha sido terrible en sus hijos. Pero déjenme decirles algo, la idolatría se puede romper. Cuando nosotros tomamos la firme decisión de seguir a Jesucristo y dejamos atrás todas aquellas cosas que nos estorban nuestra relación con Dios y adoptamos todo lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces nosotros entramos a una dimensión completamente nueva. Y esta dimensión nueva es la dimensión que Dios quiere, en la cual debemos vivir. Yo creo que es importante poder analizar nuestra vida, porque déjenme decirles, muchísimas veces nosotros hasta tenemos pequeños cuadros y cosas en casa que son herencias familiares. Y yo creo que no soy en extremo que hay que quitarlo todo, pero todo aquello que cause que en nuestro corazón se separe de Dios, hay que eliminarlo. Lo que no, podemos dejarlo ahí. No es malo tener fotos de la familia, no es malo tener recuerdos de parientes que ya partieron, pero sí es malo que empecemos a adorarles. Ahí es donde entra el problema. Entonces, permítanme trabajar. Este mandamiento tiene el lado negativo y el lado positivo. El lado negativo es sumamente grave y está enmarcado en campos espirituales muy negativos, pero el lado positivo lo encontramos nosotros y permítanme utilizar un pequeño pasaje en donde el diablo empieza a tentar a Jesús. Dice en el Evangelio de Mateo, voy a leer el capítulo 4, los versos 8 al 10. Otra vez el diablo le llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesús estableció un principio que complementa este mandamiento. Lo complementa en términos de hablar el aspecto positivo. No se puede adorar nada que no sea Dios. Y Jesús lo especifica muy claro cuando Satanás le ofrece el mundo entero. Y Jesús dice, no, porque solo a Dios se adorará y solo a Dios se servirá. Creo que es importante que nosotros recordemos que esa respuesta de Jesús, solamente a Jehová tu Dios adorarás. Esa frase importante que viene a nosotros es una frase que nos delimita exactamente el campo, porque déjenme decirles algo. Dios, desde que nos creó, puso en nuestro corazón el anhelo de buscarle. En nuestro corazón siempre hay una tendencia natural a buscar a Dios. Lo que sucede es que muchas gentes transforman esa necesidad y se crean nuevos dioses. Pero la realidad es que Dios lo puso para que nos encontremos con el Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra vida de adoración en Dios, entonces empezamos a crecer, a prosperar y a ser bendecidos. Permítanme recordar algo del texto que nos dice, porque estamos hablando del aspecto positivo. Y del aspecto positivo, en el versículo 6 de Éxodo 4, dice esto: pero Dios muestra misericordia por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si ustedes ponen atención, aquí hay una bendición más allá de los límites, porque fíjense ustedes que para los que aborrecen a Dios hay una maldición para 3 o 4 generaciones, pero para los que aman
adoran a Dios y le sirven como el Dios único y verdadero en sus propios lineamientos, entonces hay una bendición para la prosperidad de 1000 generaciones. Tal vez no les vamos a ver tantos, pero todas nuestras generaciones van a tener una bendición especial. Yo creo que eso es algo que nosotros debemos aprender. Es una bendición hacer las cosas como Dios manda. Pero eso significa que debemos entrar y voy a entrar al último punto. El último punto de esto es que el mismo mandamiento nos lleva al tema de la adoración. No te inclinarás ni le rendirás culto. Pero al mismo tiempo Jesús dice, solamente al Señor tu Dios adorarás. Ahora, yo creo que cuando hablamos de adorar, estamos entrando a un campo sumamente importante. Porque parte de la esencia misma de la vida de la iglesia de Dios es la adoración. Nosotros adoramos a Dios. Permítanme utilizar en primer lugar el sentido de la palabra. La palabra adorarse significa rendirse, significa postrarse, humillarse delante de Dios, reconocer nuestra pequeñez y reconocer la grandeza de Dios. Adorar es poner nosotros nuestra vida delante de Dios, lo pequeño delante de lo grande. Así que la adoración empieza con un nivel de humillación. Y fíjense ustedes que cuando Jesús habla de la adoración en Juan 4:24, nos dice, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y verdad. Quiero dar unas cuantas afirmaciones sobre este versículo, porque me parece a mí que si nosotros miramos este verso, vamos a entender perfectamente lo que es la adoración. La adoración espiritual, óiganla bien, significa que vamos a adorar a Dios en espíritu, no con imágenes, no con nuestras emociones, no con objetos que nos impulsen a nosotros a orar. La adoración es algo que nace de dentro y que se expresa hacia Dios. Por lo tanto, no necesitamos motivaciones externas para adorar a Dios. Otra cosa más es que si no necesitamos motivaciones, entonces nosotros podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Dios está en todo lugar y nos oye. No necesitamos llevar aquí una foto o algo por el estilo. Gracias a Dios, nunca se grabó ni un dibujo, ni una foto, ni nada parecido de Jesús. No tenemos nada más que recordar y adorarlo en espíritu. Y adorar en espíritu es liberarnos de todo aspecto material. Hay algo que creo que debo mencionar esto, porque la verdadera adoración espiritual es la que no tiene ningún tipo de ayuda material externa. Es nuestra relación personal con el Dios vivo. Dios es espíritu y Él quiere que le adoremos espiritualmente. Y adorarle espiritualmente es sin ningún tipo de ayuda material. Es directo con Dios. El otro aspecto de este versículo de Juan 4:24 es que debemos adorar a Dios en base a la verdad revelada en la Escritura. Eso significa que lo que estamos hablando todo tiene que llevarse a la práctica. Y tenemos que apegarnos a todas las enseñanzas que Dios nos da en su palabra. Nosotros debemos saber que adoramos a Dios en espíritu y verdad. Y eso significa que no vamos a salirnos en nuestra adoración de los principios establecidos por Dios en su palabra. Adorar es uno de los gozos más grandes del ser humano. Y yo creo que nosotros debemos acercarnos a Dios con alegría, con gozo. Lo que estoy diciendo no quiere decir que no nos apoyemos con algún instrumento, o que cantemos, o que tengamos un coro, o que alabemos al Señor en equipo. Lo que estoy diciendo es la verdadera adoración, es espiritual, y va más allá de toda situación
material. Podemos adorar a Dios con instrumentos, podemos adorar a Dios sin instrumentos, podemos adorar a Dios solos y podemos adorar a Dios acompañados. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, entonces nos vemos retados a obedecerle. Y la pregunta es, ¿vamos a obedecer lo que dice Dios o vamos a hacer nuestras tradiciones? Yo creo que para nosotros siempre es un reto, porque déjenme decirles, de alguna manera siempre queda algún tipo de idolatría en nuestro corazón. Y tenemos que sacarla de ahí. Necesitamos volver a Dios, porque déjenme decirles esto. Jesús insiste mucho en que las cosas de la ley son cosas del corazón. Y cuando hablamos de un corazón, de una transformación de vida, nosotros lo que debemos hacer es dejar que la vida de Dios renueve nuestro corazón. Adorar correctamente es parte de la esencia que Dios pone en nuestros corazones. Y de la misma manera que Dios nos ama, nosotros amamos a Dios. Y adorar no es otra cosa que exaltar a Dios por lo que Él es, por el valor que Él tiene, por la vida que tenemos, por la creación que Él hizo. Alabar a Dios es reconocer todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida y lo importante que es para que nosotros estemos en su presencia todo el tiempo. Gracias, Padre, por la importancia de lo que estamos hablando, pero sobre todo la importancia de tomar nuestra fe de la manera que la Escritura nos lo enseña. Gracias por este mandamiento, Señor, porque nos pone a nosotros en el lugar correcto para poder adorarte y poder bendecirte. Gracias, Señor, por eso. Y gracias por todos los que están viendo el programa. Yo te pido, Señor, que les dirijas para un cambio radical en sus vidas. Es Jesús, nuestra única fuente de vida. Es Dios, nuestro único centro de adoración. Es el Espíritu Santo, el único guía que nos lleva a adorarle en espíritu y verdad a Dios. Que el Señor les bendiga ricamente. Hasta nuestro próximo programa.